Presentar a nuestro invitado. Se ha tomado la molestia, vino hasta la radio en un 18, 19 de enero. ¿En cuánto estamos ya? Estamos en el 19. 19 de enero. Vos fíjate qué importante y que para destacar la acción del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, el economista Martín Guzmán, que nos está acompañando en esta tarde aquí en el Destape. Buenas tardes, Martín, ¿cómo va? Buenas tardes, Mariano y equipo, gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros, que estamos teniendo una agenda muy intensa con el programa en estos días. No estamos muy consustanciados con esa idea de hacer un periodismo light durante el verano. Estamos metiéndole bastante intensidad a los temas. Y la verdad que el país ayuda en ese sentido, ¿no? El país está, el gobierno en particular, activando una agenda, abriendo una cantidad de temas que son muy difíciles de administrar, probablemente infrecuentes para esta época del año, pero que nos obliga a estar muy alertas. Por lo menos desde mi punto de vista creo que es un momento para estar debatiendo, para estar trabajando los temas, porque la verdad que uno, mal que mal, lo que ve, y me parece que esto es una posible introducción a la entrevista, es un gobierno que a tontas y a locas, a veces sin un norte muy definido, termina avanzando sobre temas con por lo menos una audacia que no le hemos visto a otras administraciones, y no hemos visto incluso a otros gobiernos que tenían el mismo lineamiento político que tiene Javier Milei. Es decir, Milei termina siendo más resolutivo en algunos temas, allí donde, no sé, Mauricio Macri se había quedado en el camino. No sé cómo lo ve Martín Guzmán. A ver, son claramente dos gobiernos muy diferentes, el de Mauricio Macri y el actual de Milei. Es cierto que hay un nivel de audacia bastante elevado. Yo diría hay como apuestas constantes, y lo que han tenido también es la suerte de que cuando la apuesta le salió mal, vino alguien de afuera a rescatarlos. A rescatar al gobierno, no a la Argentina, que son dos cosas distintas, como pasó el año 2025, cuando terminamos chocando contra dos corridas cambiarias, y en los dos casos aparecieron los dólares de afuera en la forma de deuda. Primero, en abril, con el Fondo Monetario Internacional, que ya desembolsó 14.000 millones de dólares durante el gobierno actual, agregándose a la deuda que había tomado el gobierno de Macri, y después el Tesoro de Estados Unidos, que también comenzó interviniendo en el mercado cambiario, luego activó un swap. Ahora aparentemente se canceló ese swap con otra forma de deuda que todavía no sabemos con quién. Pero sí, se han tomado apuestas. Lo que se puso en el centro, que bueno, es algo totalmente lógico, era la baja de la inflación. Cuando eso quedó amenazado y se iba a dar vueltas si no había algún tipo de intervención externa, quedó socorrido en la forma de deuda externa, que obviamente tiene consecuencias hacia adelante para los argentinos. Ahora, ¿cómo termina este experimento? Todos estamos un poco pendientes también, o por lo menos desde mi punto de vista y lo que venimos charlando en los últimos tiempos acá, no hay un horizonte por lo menos en el corto plazo no se percibe un horizonte de recuperación económica, no se ve cuál debería ser el tractor de esa recuperación, no ya el desarrollo económico. Los sectores que parecen más dinámicos no lucen como aquellos que son capaces de involucrar a mucha gente, a millones de personas, para que esa situación de mejora se traduzca en bienestar para las mayorías. ¿Cuál es el horizonte de mediano para una administración como esta? Y es un poco ir por donde estamos, es un poco más de lo mismo lo que se viene, en donde se da una reestructuración de la economía, en donde hay sectores que se contraen, que son los sectores que más empleo registrado, más empleo formal generan. Ese empleo no va al desempleo en principal medida, sino que va a otros sectores de servicios, como se ven, por ejemplo, todas las plataformas de delivery, ciertos pequeños comercios más precarios. Hay cierta precarización del empleo, y la economía afianza un patrón en donde se pone más el foco en lo que son los productos primarios. Por ejemplo, no tenés una estrategia de industrialización del gas, para decirte algo que en la Argentina anda bien, que es la producción energética, lo cual sería una oportunidad, y para un país que precie desarrollarse hay que apostar a algo así si tenés el recurso. Sí se profundiza el desarrollo de la producción de gas, la producción de petróleo, que a la Argentina le genera divisas, y eso ayuda mucho a la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? De un lado tenemos sectores que crecen, se desarrollan,
o del otro lado sectores que se contraen, en el agregado mucha heterogeneidad para la gente, algunos están mejor, muchos están peor, pero siempre como en todo país la política es una cuestión de circunstancias. Lo que tiene a favor el gobierno es haber reducido la inflación, que insisto, si no hubiera habido la deuda externa que se tomó, no se hubiese sostenido de la forma en que se sostuvo, más allá de que en la intermensual viene creciendo en los últimos meses, sino que hubiese sido más alta, pero esto es lo que este gobierno tiene para ofrecer, no mucho más que esto. El gobierno mantiene cierta fortaleza que viene dado del apoyo externo, del apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Si mañana el presidente de los Estados Unidos dijese, nosotros no apoyamos más a este gobierno, bueno, el escenario sería completamente otro. Entonces la Argentina hoy queda expuesta a eso, estamos dependiendo de eso, y mientras tanto no se ve un desarrollo de la economía real que nos alienta a pensar que vamos hacia un camino de prosperidad. Eso no está pasando. Ahora, sí, recién escuché la frase, la reducción de la inflación. ¿Cuánto de eso, de esa reducción, es un valor, siendo que hace 7 meses consecutivos que no deja de crecer? Y del otro lado lo que hay es caída del consumo, precarización del mercado de trabajo, más deuda. Es decir, uno supone que una variable aislada no dice demasiado, pero en contexto sí. Si fuera que solamente la inflación es en la comparativa, o como se jacta el gobierno, la más baja, la anual más baja de los últimos 8 años, bueno, ahí tendríamos un dato, pero digo, ¿se lo matiza ese dato o es absolutamente un triunfo del gobierno? No, ese es el activo más importante, el triunfo más grande que tiene para mostrar el gobierno, la baja de la inflación, más allá de que venga creciendo intermensualmente, por el lugar en donde se inició. ¿Sí? Ese es el tema. Eso no quita que el camino que se siguió para atacar la inflación tiene otras consecuencias, como esta pérdida de competitividad para sectores importantes en la generación de empleo o en la agregación de valor en la Argentina, acompañado, por supuesto, de una falta de política de desarrollo industrial que ayuda a que esos sectores no tengan una idea de futuro mejor. Por otra parte, como te dije antes, pasó de esta forma porque tomamos deuda externa, si no, no hubiese pasado. Hay toda una cosa que el gobierno va a salir a decirnos, la deuda baja. Hay dos cosas distintas que mirar. Eso te iba a preguntar justo, porque el otro día tuvimos una discusión, estuvimos viendo lo que se estaba discutiendo en las redes, el gobierno cumplió con un vencimiento y a partir de ahí empezó una discusión, si estaba bajando la deuda o si estaba creciendo. No, a ver, vamos por parte. Hay una gran confusión sobre el tema de la deuda sube y la deuda baja. Hay dos tipos de deuda que podemos mirar. Una cosa es la deuda pública, ¿sí? La deuda del sector público. Otra cosa es la deuda externa del país. Si vos tenés un superávit en las cuentas públicas, la deuda pública tiene que bajar. Te sobra, estás amortizando deuda. Si tenés un déficit en las cuentas públicas, la deuda pública tiende a subir, ¿sí? Salvo que tengas que la inflación te esté, lo que llamamos los economistas el señoreaje, te esté haciendo contrapeso. Del lado externo están las cuentas del país, lo que se llama la cuenta corriente. Si tenés un superávit en la cuenta corriente, como en el gobierno de Kirchner, la deuda externa tiende a bajar, ¿sí? Si tenés un déficit en la cuenta corriente y lo financiás con deuda externa, la deuda externa sube. Con este gobierno lo que hay es un déficit en la cuenta corriente. ¿Y cómo se está financiando? En buena medida con deuda externa. Tomamos deuda con el Fondo Monetario Internacional, una parte se guardó como reservas, una parte se utilizó, se intervino en el mercado cambiario. Recién ahora están comprando reservas. Y deuda con el Tesoro de los Estados Unidos, que después se cambió por otra deuda que, como digo, todavía no sabemos cuál es. Entonces, la deuda externa del país está subiendo. El tema de la deuda pública genera más confusión porque hay un tipo de deuda que no paga intereses, sino que va acrecentando el valor del capital adeudado. Entonces no se puede ver bien cuánto realmente son los intereses que paga el país por la deuda que emite, por unas letras capitalizables. Entonces el gobierno te dice hay un superávit primario, hay un superávit fiscal financiero, es decir, superávit cuando incluyo los intereses que pago. Y quienes hacen la cuenta y cuentan esa capitalización
como intereses, porque te está acrecentando la deuda, que de otro modo hubiera sido intereses, te dicen, no tenés tal superávit. Esa es la confusión con la deuda pública, pero de lo que no tenemos ninguna duda es que la deuda externa está creciendo y que eso fue lo que evitó que hubiese una corrida cambiaria más profunda, primero en abril del 2025 y luego justo antes de las elecciones legislativas de octubre pasado. No obstante lo cual, lo veíamos, bueno, hay cuestiones de las cuales se jacta el gobierno que a veces son un poco difícil y te terminan mareando, ¿no? Pues es una noticia que todos la vemos como mala y termina generando un festejo y una jactancia del gobierno. Pero de lo que se venía jactando estos días el ministro de Economía es del segundo año de superávit. ¿Le asiste algo de razón a ese festejo o esto de la deuda que sube es lo que debería estar contemplado? Desde el punto de vista de que hay superávit primario, es decir, sin contar los intereses de la deuda, eso es correcto. Lo hay en el contexto que en el que comienza el gobierno. Era fundamental acelerar el ordenamiento fiscal, o sea, hacerlo más, ¿qué quiero decir? En realidad, ordenar fiscalmente, yo te diría inclusive más rápido que lo que yo mismo planeaba antes, porque en el medio pasaron cosas. ¿Ok? Entonces, eso sí, el tema, bueno, obviamente se eligió hacer de cierta manera. Pensá que al mismo tiempo que se le reducen impuestos a los más ricos de la Argentina, estás haciendo una reducción fuertísima del gasto en la obra pública que afecta a la productividad de la economía argentina. ¿Ok? Y eso tiene consecuencias en el mediano plazo. Por ahí no las vemos tan rápidamente, pero se van viendo. Esas consecuencias son firmes, aparecen eventualmente. Entonces, entiendo que el gobierno festeje el superávit porque había que ordenar las cuentas públicas. Después está la otra discusión de si era la única alternativa para hacerlo. Yo te diría, no, había otra forma de hacerlo. Básicamente como se venía haciendo antes, después se dejó de hacer. Pero lo otro sí, que está asociado a esto, es cuánto se va a poder sostener. Claro, si es sustentable o no. Y ahí es donde aparece la cuestión del crecimiento económico, que es siempre lo que te termina siendo sustentable al conjunto de la macroeconomía, es la conjunción entre que tenés las cuentas fiscales ordenadas y tenés las cuentas externas ordenadas. Para tener las cuentas externas ordenadas, si vos querés que la economía crezca, sabés que las importaciones te van a crecer, vas a demandar más dólares, por lo tanto hace falta que crezcan más las exportaciones. Pero lo que necesita Argentina no es solamente exportaciones de productos primarios o con algo de procesamiento, sino ir elevando el nivel de productividad. Fíjate, por ejemplo, el tema que te decía de fertilizantes. Vos ahí podrías haber tenido una estrategia, YPF podría haber jugado un rol clave a partir de Profértil, una empresa de la cual YPF era el accionista del 50%, y vendió, de hecho, a un precio con respecto a los resultados que tenía la empresa, barato, sin una lógica en el cual el Estado como accionista dice, tengo una palanca para el desarrollo industrial. Vendió ideológicamente. Te diría que bastante en ese sentido, los dirigentes seguramente te digan es para juntar plata para vaca muerta, pero la alternativa la perdés. ¿Sí? Y después lo otro, para que estamos hablando de que crecer es importante, es que para crecer va a hacer falta que se pueda sostener cierta recuperación de los salarios reales. Y con inflación al 2,8% en diciembre, paritarias del 1% no te alcanzan para recuperar los salarios reales. Entonces eso es una agenda que se va a abrir seguramente entre el sindicalismo y el gobierno, de cómo, por dónde se va a ir cuando la inflación te da 2,8% si querés apuntar a recuperar el poder adquisitivo del salario. Pero ¿está en la cabeza de un gobierno como una mirada, si se quiere, más heterodoxa? Porque uno lo que pudo ver hasta ahora, quizás haya algunos elementos como la relación con China que hablen de una cierta heterodoxia, pero la verdad que lo que uno ve es permanentemente acelerando y siempre en la misma dirección. Todo el tiempo, los 2 años, fue ponerles el pie a los salarios formales, evitando que subieran a la par o por encima de la inflación. Es decir, la ideologización extrema, si se quiere, se percibe paso a paso. ¿Tiene este gobierno la capacidad de decir, no nos está dando resultado por este lado, vamos a cambiar? A ver, no lo veo al gobierno yendo por otro lado. O sea, el modelo de país es el que ves. Claro. Lo que te digo es, vos podés crecer en el agregado si el agro está bien, la energía está bien,
pero en última instancia lo que nos tiene que importar a la hora de gobernar es cómo vive la gente. Y una parte muy importante del pueblo trabajador argentino depende de otros sectores de la economía que solamente podrían recuperarse si tenés una mejora del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, esta es un tema que va a ser muy importante. No es que yo vea al gobierno, no creo que el gobierno se vaya a poner en posición de defender a los trabajadores. Pero y la reforma laboral que mandó no parece estar en esa dirección. Tiene que defender. Sí, no, es como que no pareciera una propuesta hecha por gente que ha lidiado con problemas del lado de las empresas grandes y que buscan hacer más eficientes ciertos procesos para las empresas grandes, pero no ataca, porque un cambio en la legislación del mercado de trabajo yo pienso que es necesario en la Argentina. Es necesario sobre todo para que el emprendedor humilde, de empresas más chicas, tengan la posibilidad de generar empleo en blanco sin pensar que eso las aplasta, y obviamente que si generan un empleo en negro tienen el riesgo de perder su capital. Entonces hay un tema que no es solo de legislación, que viene acompañado de otras dimensiones de la economía, pero que incluye la legislación laboral, que tiene que ser atacado. Bueno, a mí me interesa esto porque... Pero no es esto, no es esta la reforma laboral que diseña el gobierno, que yo creo que va o sea, es como que no, es algo que no, para mí pasa sin gran pena ni gran gloria para ningún lado. Como te digo, es algo que no apunta a los problemas que viven los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores, y de quienes generan empleo, de los empleadores en la Argentina, de los dos lados. Bueno, yo tenía ahí anotada una pregunta que quería hacerle a Martín Guzmán, que tiene la gentileza de visitarnos hoy, que era básicamente... ¿qué destacaría de bueno? ¿Qué ve de bueno o de la impronta o de la acción o del convencimiento o de lo que sea de la administración de Javier Milei? Pero arrancaría entonces por la reforma laboral. Si hay algo de esta reforma que es rescatable o la verdad que hay que tirarla a la basura y hacerla de nuevo. No, es que pasa que si me pongo a ver, puede haber elementos en particular que hagan, como te digo, más eficientes ciertos procesos, principalmente para empresas grandes. Pero ¿de este proyecto? Claro, eso es un tema, no está pensado en el problema que una reforma laboral tiene que atacar, que es evitar los abusos de una parte a la otra, de los dos lados, del empleador al empleado y del empleado al empleador. No está pensada sobre ese eje. A ver, sí me parece muy bien que alguien cuando tiene poder lo ejerza, eso me parece fundamental, porque si no es un lío, no se puede gobernar. Esto es algo para destacar de Javier Milei. Bueno, incluso en contraste con Alberto Fernández probablemente. Sí, no me voy a poner a hablar de Alberto Fernández, pero sí me parece que entiendo que cuando generalmente dice voy por acá, va por ahí. A veces no igual, no cambia, pero puede cambiar en el tiempo, pero en un momento dado, viste, no va con todo, cuando va con una cuestión particular. Y sí me parece bien haber puesto la inflación como el objetivo macroeconómico central a atacar en diciembre del 2023, en ese contexto, con una inflación arriba del 200% anual, que distorsiona muchísimo las decisiones económicas, así como en el 2019, en diciembre del 2019, el desempleo y la caída de la recesión eran los principales problemas a atacar, buscando ir bajando también la inflación, ¿sí? Pero eran las dos cosas que se miraban. Este gobierno miró más de lleno la inflación. Bueno, hoy tiene una inflación que es mucho más baja y tiene una actividad económica que le genera muchos problemas a muchísima gente que no llega a fin de mes, y que me parece que eso requiere de una atención. Me parece que la recuperación del salario real debería tener la fuerte atención del gobierno. Por ahora no veo que eso esté ocurriendo. Y que tampoco fue el compromiso de su campaña para quienes los votaron. No dijo que iban a estar pagando el ajuste los sectores que menos tienen, sino que supuestamente eran los que más lo tenían, o la llamada casta. Y ahí te quería preguntar también, ¿cómo encontrás que con un modelo económico que ya se conoció y que ya ajustó y que ya fracasó, sin embargo, a este gobierno le renueven el apoyo en una elección de medio término? Porque es por el tema de que se vota entre alternativas y que no ha sido posible que haya una clara renovación en el espacio opositor. Y eso favoreció al gobierno. Y el gobierno va a seguir apostando a lo mismo.
Ahora, la Argentina puede estar mejor, no tengo ninguna duda de eso. Es el propio pueblo el que eventualmente creo que va a terminar construyendo una oposición o siendo la oposición a este gobierno. Pero no hay duda que el país tiene con qué sí progresar. Y eso no es lo que yo estoy viendo en este momento. ¿Y cómo se construye una oposición sin partidos políticos? Me parece interesantísimo. No imaginé que íbamos a ir por este lado, pero digo, si la oposición no la construye, lo que en este momento que podemos mirar todos como el peronismo, los gobernadores, las estructuras preexistentes, ¿qué construye esa oposición? ¿Y en qué tiempos también? Porque uno sí puede decir que hablar de las bases, de los largos procesos sociales que vive una sociedad, pero ¿cuánto tiempo demanda eso para que de ahí emerja un liderazgo? A ver, Mariano, yo creo que a pesar de todos los cambios que se vienen dando en la tecnología, que afectan mucho a la organización de las sociedades en el mundo, incluyendo la sociedad argentina tiene una cuota importante de solidaridad. Creo que la idea de justicia social, entendida como que si vos nacés en una situación muy adversa y yo nazco en una situación muy conveniente, hay que hacer algo para mejorar tus condiciones iniciales y que puedas crecer un poco menos mal que en relación a mí. Yo creo que eso en la sociedad argentina está. Lo que quiero decir con esto es que creo que en la sociedad argentina hay peronismo, que está en la sociedad el peronismo. Lo que pasa es que eso no tiene una representación clara hoy. Sí que puede haber gente que lo haga, puede haber gente que hoy son políticos importantes que lo hagan, pero eso requiere de ir siendo mucho más fuerte, claro, marcando diferencias con los discursos. Y eso es lo que hoy le pasa a la oposición. Bueno, yo esto lo conozco bien porque obviamente viví parte de ese proceso. Y mientras eso no cambie, que la gente sí está, pero que en el espacio político está menos, y no hay esa relación virtuosa entre la gente, claro, y el espacio político, esta situación le es funcional al gobierno de Milei, y eso es lo que necesitamos cambiar. ¿Por qué? Por la Argentina. Bueno, hay un emergente o aparente emergente hoy que es Axel Kicillof, ¿no? Es el que está por lo menos intentando y es el único que se percibe con un proyecto presidencial para 2027. Te quería preguntar por cómo lo estás viendo y también me parece que tiene unas dificultades y tiene en mente no repetir lo que sucedió en el anterior gobierno, ¿no? Sí. Del Frente de Todos, tiene esa dificultad. A ver, si vos mirás Fuerza Patria, vamos a hablar de los principales exponentes, ¿no? Porque un montón de gente. Yo veo a dos que, aún siendo distintos entre ellos dos, son marcadamente distintos que el resto en cuanto inclusive a su filosofía política, te diría. Por ellos me lo desmienten, pero yo lo veo así, que son Kicillof y Grabois. El tema es, sobre todo sobre el caso que más me importa ahora es el de Kicillof, porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el que más chances tiene de transformar esta situación en el escenario político, es que a veces se terminan haciendo equilibrios bien delicados puertas adentro, y eso hace que esté muy limitado el discurso de cara a la gente, aún si se es distinto. Yo a Axel, además lo conozco y yo creo en que es una persona honesta, que quiere algo bueno para la Argentina. Yo creo que tiene ese compromiso con la Argentina y que, bueno, tiene este desafío por delante de cómo, no solamente desde el discurso en cuanto a la economía, sino desde el discurso político, diferenciarse de lo que ya fuimos en algún sentido y mostrarle al pueblo que hay un camino alternativo tanto a lo que fue el gobierno anterior como a lo que es el gobierno actual. Sí. Si lo logra, tendrá chances. Y bueno, eso creo que sería positivo. Él habló de nuevas canciones, pero por ahora no sé. No aparece el cancionero. No aparece, o por lo menos no se ve ese. O en algunas cosas sí, y en otras cosas pareciera haber como más cautela. Tal vez en el fondo estén. Pero bueno, hace falta que quede claro ante la sociedad. Ahora, ¿o te parece que hace falta un proceso de renovación un poco más fuerte o más marcado? Yo creo que al espacio, sí, el espacio tiene que definir hacia dónde cuáles van a ser los liderazgos, si es lo mismo o hay un cambio, y si esos liderazgos van a venir asociados
a marcados cambios en el discurso en ciertos temas y continuidad en ciertos otros, que está muy bien. Sí, hay cuestiones que sí hay que preservar. Digo, quizás esa audacia de la que hablábamos hace un ratito de Javier Milei es la que le esté faltando al espacio opositor. Alguien podría decirme con lógica, sí, puede ser, fácil tener audacia cuando no tenés una estructura, digamos. Milei no tenía nada que perder. Probablemente Kicillof esté necesitando calibrar todo el tiempo hasta qué punto largarse por su cuenta o hasta qué punto valerse de la estructura que se sabe en un país como la Argentina. El peronismo te hace ganar elecciones eventualmente. Además, Mariano, incomparable. Milei no gobernaba nada. Kicillof gobierna la provincia más grande y posiblemente más compleja de la República Argentina, con todas sus heterogeneidades dentro de un espacio político. Entonces son dos situaciones muy diferentes. La de Milei para llegar al 23, sí, que la de Kicillof para llegar al 27. Pero bueno, sí, como te digo, a Kicillof durante muchos años lo he visto tener una brújula y bueno, la verdad que mucho no la ha cambiado en cuanto a qué quiere para Argentina. Ojalá que se pueda animar, no él, digamos, que se pueda animar el espacio a hacer las cosas que toca hacer, para ayudarlo a él a que pueda liderar un proyecto de acá al 27. Sí, yo escuchaba recién esta lógica de... y se me representaba esta idea, ¿no? Durante todo el primer año de mandato de Javier Milei, cuando uno hablaba en reserva con dirigentes de la oposición, decían, bueno, tranquilo, hay que tomarse un tiempo. Javier Milei ganó, le fue bien, vamos a darle tiempo que la va a chocar solo. Más temprano que tarde la va a chocar. El tipo llega a las elecciones de medio término, le va bien, toma un impulso que seguramente le va a permitir llegar con oxígeno, salvo que suceda algún evento en el medio que lo complique, que es la verdad que Milei tiene la fragilidad externa suficiente como para que eso suceda, pero caso contrario es probable que llegue con oxígeno. Tengo la sensación de que esa tranquilidad en la que se recostaba buena parte de la oposición al principio, diciendo más temprano que tarde Milei la va a chocar, la desmovilizaba, y esa misma desmovilización era lo que le daba la fortaleza a Milei para no chocarla. A ver, hay un problema conceptual filosófico con esa idea de esperemos que la va a chocar. Eso está mal, porque además eso significa... Si cuesta sufrimiento en el medio. No, pero lo que nosotros queremos es que la Argentina le vaya bien, si no me quedo en mi casa haciendo otra cosa. Uno tiene un montón de cosas para hacer. Si nos metemos en esto es para ver cómo ayudar a que la Argentina vaya bien. Entonces nunca es espero a que el otro le vaya mal, porque eso quiere decir espero que haya problemas en el país para después yo estar ahí. Eso es el proyecto político como un proyecto personal, no como un proyecto de transformación de las realidades del país. Entonces ese eje ya está mal de entrada. Nunca hay que esperar que el otro la choque. Lo que vos ves es ¿qué hace el otro? ¿Me gusta esto como modelo de país con respecto a las alternativas que se pueden construir? Si es sí, bueno, qué bien. Si es no, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para construir una identidad nacional diferente? Un proyecto de país diferente. Esa es la forma en la cual considero que se tiene que dar la discusión. Te quería preguntar una cosita que ahora queda un poco chica, de que estamos hablando así como en grande del país, del proyecto. Pero bueno, fue, me parece, uno de los detonantes de tu salida, de la gestión, que fue el tema de los subsidios a las tarifas. Ahora se está hablando mucho, el gobierno va a terminar, sigue eliminando subsidios a las tarifas, están creciendo, tuvimos corte de luz el otro día. Y hay toda una discusión, el otro día lo volvimos a discutir en el PASE acá, en el peronismo me parece que no está saldado acerca de si hay que subsidiar las tarifas, si hay que subsidiar a un sector o directamente hay que eliminar los subsidios y por ahí darle a la gente que tiene menos posibilidades otro tipo de bonificación. ¿Cómo es? Porque me parece que fue un tema de discusión fuerte, ¿no? Sí, durante fue un tema de discusión fuerte. A ver, primero que ningún subsidio tendría que ser pro rico, ningún subsidio tendría que ser regresivo. Si vas a dar un subsidio, eso nos va a costar recursos, básicamente impuestos. Y obviamente vamos a distorsionar actividades. Entonces, si vamos a distorsionar actividades económicas, tiene que haber un sentido para ello. Y el Estado lo que tiene que hacer siempre es proteger al que está en una situación de mayor vulnerabilidad para que tenga condiciones iniciales lo más parecidas posibles a lo que queremos para poder desarrollarse humanamente, personalmente. Entonces, el subsidio de existir tiene que estar acotado al segmento
realmente vulnerable de la población argentina. Después hay un tema de si tiene que ser un subsidio a lo que se llama la oferta o a la demanda, que es otra la historia. Pero más allá de cuál de por esos dos caminos se vaya, el subsidio tiene que ser focalizado. ¿Eso es fácil de determinar? ¿Se puede determinar bien? A ver, pasó que cuando nosotros estábamos en el gobierno se había diseñado un esquema de subsidios que durante el tiempo en que yo fui ministro no se llegó a implementar por los conflictos internos que hubo en el Frente de Todos. Cuando yo ya no estaba en el gobierno... Básicamente la Cámpora impidiendo o tratando de obstaculizar la puesta en práctica de ese esquema de diferenciación de tarifas. Sí. Y después cuando Massa era ministro de Economía lo implementó y no hubo ningún problema, ¿sí? Después se siguió avanzando. ¿Y por qué, por qué se pudo con Massa y no se pudo con Guzmán? Bueno, habría que preguntarle a la Cámpora y a Cristina. Supongo que fue una decisión política en un momento y cambió la decisión política en otro momento. Pero bueno, esa discusión en realidad quedó saldada, porque se hizo. No es que no quedó saldada. Se hizo, se segmentó y eso ayudó a bajar las erogaciones que hacía el Estado en algo que no le servía a la sociedad argentina. Y poder generar recursos para otra cosa o liberar recursos para otra cosa, inclusive para bajar la inflación. No tener eso, de hecho, termina financiando cuando tenés un déficit y no tenés crédito con emisión monetaria que estaba generando inflación, ¿sí? Así que esa discusión yo sí creo que quedó saldada. Pero desde las acciones, que son las que importan, se ve que sí se saldó. Yo tengo un par más, estamos con poco tiempo, pero nos visita, para quienes no nos están siguiendo por la transmisión en YouTube, Martín Guzmán, el economista de la consultora es Suramericana. Suramericana Visión. Sí. Bueno, interesantísimos los informes, préstenles atención, van siguiendo la actualidad económica en la Argentina. Y querría hacer dos consultas, una más o menos breve, la otra esperemos que también, pero Martín Guzmán fue ministro de Economía con Marco Lavagna como titular del INDEC, que continúa al frente de su cargo. Hay muchos señalamientos en estos últimos tiempos, sobre todo 6 meses a esta parte o desde principio de 2025, sobre la fiabilidad de la estadística del INDEC, sobre una actualización que se venía demorando, que ahora aparentemente va a entrar en vigencia a partir de enero, con un mes de empalme, pero que pone en cuestionamiento si los números de la pobreza están subestimados, si los números de la inflación están subestimados. ¿Qué tan creíble es el INDEC o la estadística oficial hoy? A ver, yo lo que te puedo hablar es de lo que viví mientras estaba en el Ministerio de Economía, y el trabajo que veía que se hacía era correcto desde el punto de vista técnico, no tenía la menor objeción al respecto. En el caso era el mismo titular, Marco Lavagna. Y hoy hay una discusión de que no es mi campo de investigación, pero leo a otros, sobre el hecho de que la encuesta permanente de hogares que se utiliza para medir pobreza reporta mejor los ingresos, hay un mejor reporte de los ingresos, señalan algunos especialistas, y que por lo tanto eso tiene impacto cuando medís en la variación de la pobreza. No sé la magnitud, como te digo, no pero es que es estudiado. Un mejor reporte de los ingresos en la actualidad, digamos, como en que se ajustaron variables. INDEC, al revés, que el INDEC ha ido en su encuesta permanente de hogares mejorando la captación de los ingresos. Uno podría suponer entonces que antes, en años anteriores eso hubiera generado una medición menor de la pobreza. Hacia el alta es lo que diría el especialista, que te dice que hay una mejora en la captación de los ingresos de la encuesta permanente de hogares. Como siempre pasa en estas cuestiones, los estudios tardan tiempo, entonces eventualmente veremos qué pasó, pero es muy difícil poder verlo ahora, para cualquiera, es la realidad, es así. Y la última, Martín, porque es una pregunta un poco pretenciosa para el poco tiempo. Perdóname decirte una cosa, es lógico que si baja la inflación, baje la pobreza. Eso sí hay que, digamos, las discusiones se tienen que dar con seriedad, eso me parece muy importante. Y esto, bueno, es una realidad, sobre todo cuando la canasta básica total, que es la canasta básica de las personas en situación de pobreza, sube menos que el índice general de precios al consumidor. Y eso ocurrió durante buena parte del último año. Sí, ahora con el poquito tiempo que tenemos, capaz que no era la pregunta más adecuada, pero tengo la sensación de que respecto de la última experiencia peronista en el gobierno a la actualidad, el mundo se dio vuelta.
Es decir, no es que cambió, no es que se modificaron algunos aspectos, no, digamos, hay consensos internacionales que se cayeron a pedazos, hay diálogos internacionales, hay códigos, hay, bueno, Trump en el gobierno, Milei en la Argentina. ¿Cuánto de eso está incidiendo sobre la Argentina y sobre la posibilidad de Milei de sostenerse y de eventualmente reelegir o generar un cambio de más largo plazo en Argentina? La posibilidad de Milei de avanzar con sus ideas sin que se termine chocando contra la pared dependió y depende mucho de la situación política en los Estados Unidos, de que gobierna Trump. Eso es así. Y obviamente si hubiera un cambio político en los Estados Unidos, tendría consecuencias para la Argentina. Y eso cualquiera lo ve, cualquier inversor ve esa situación. Y eso también explica, en parte, una cierta incertidumbre asociada... Que no baje tanto el riesgo país, por ejemplo. País. Que no baje tanto el riesgo país, lo principal para la baja del riesgo país va a ser la acumulación de reservas del Banco Central. Y recién ahora se pone a acumular reservas. Nos llega un tema económico, pero ya que déjame marcarlo porque esto es así. La clave para bajar más la inflación, siempre cuesta bajar la inflación de los niveles donde está ahora. Cuando venís de muy arriba, ¿sí? Bajar los primeros kilos es más fácil. Los últimos kilos son siempre los más complicados. La clave para bajar la inflación va a ser lograr que baje la tasa de interés. La tasa de interés, si vos tenés, no sé, en la billetera virtual, eso te va sumando pesos también. ¿Ok? Ejemplo sencillo. Para bajar la tasa de interés tiene que bajar la tasa esperada de depreciación del tipo de cambio, o sea, cuánto sube el dólar, cuánto la gente espera que suba el dólar. Siempre vos querés, la tasa de interés la comparás cuánto esperás que suba el dólar. Para bajar la tasa de depreciación esperada hace falta acumular reservas. Entonces, hoy salir a comprar reservas obviamente te presiona al tipo de cambio al alza. Justo bajó en estos días porque hay otros factores de oferta, como las empresas que toman financiamiento externo y liquidan los dólares. Hay oferta. El Banco Central dijo, bueno, salgo a comprar ahora. Pero cuando compras reservas tiende a aumentarte el tipo de cambio respecto a si no compras. Pero también te tiende a bajar la expectativa de depreciación futura. Y eso es clave para bajar la tasa de interés y eso es clave para bajar la inflación, ¿sí? Antes no ocurrió, lo salvó el gobierno de los Estados Unidos. Si quieren realmente apuntar a bajar la inflación, como digo, tiene que darse ese camino. Bajar la tasa de interés y para eso van a tener que acumular reservas. Ese es el debe que tienen. Martín Guzmán nos visitó aquí en el estudio del Destape. Me quedan un montón, me quedó esta idea de la construcción de una alternativa opositora casi que por fuera de los espacios partidarios. Bueno, un montón de cosas que podremos ir charlando en adelante, pero nos servía para tener un poco del panorama económico y ver dónde estamos parados. Gracias por la visita y estaremos en charla en estos días. Quedamos charlando. Un placer. Gracias.